Buenos días. Hoy vamos a continuar con el estudio de los tipos de estrofa. En este caso vamos a estudiar las estrofas de 4 versos. Y como son un poquito más complejas que las de 2 y las de 3, es necesario que hagamos un pequeño repaso de cómo se clasifican los tipos de estrofa. Aunque lo primero que hay que decir es que una estrofa es una estructura formada por versos. La primera manera de clasificar las estrofas es por el número de versos que tienen. Por ejemplo, nos podemos encontrar con estrofas de 2 versos, estrofas de 3 versos, estrofas de 4 versos, estrofas de 5 versos y en realidad estrofas del número de versos que estime el autor. Por eso pongo aquí lo de X verso. Podemos encontrar de 8, de 9, de 10, etcétera, etcétera. La segunda manera de clasificar las estrofas es por la longitud de los versos, es decir, el número de sílabas que tienen. Por ejemplo, vamos a tener estrofas que necesiten versos de arte menor. Pero claro, podrían ser 10 versos de arte menor en general o algún tipo de estrofa que necesite un número concreto de versos, por ejemplo, una estrofa con versos octosílabos. De la misma manera nos vamos a encontrar estrofas que necesiten versos de arte mayor o en un número concreto. Por ejemplo, para hacer un tipo determinado de estrofa vamos a necesitar versos endecasílabos. Otra manera de clasificar las estrofas va a ser por el tipo de rima de los versos. Es decir, habrá estrofas que requieran, por ejemplo, la rima consonante, que os recuerdo que es que a partir de la sílaba tónica de la última palabra del verso, la repetición de todos los sonidos de consonantes y de vocales. Habrá, por ejemplo, otro tipo de estrofas que necesiten la rima asonante, que os recuerdo que es a partir de la sílaba tónica de la última palabra del verso, la repetición de los sonidos de las vocales solo. Y para terminar este repaso, la última manera de clasificar una estrofa es por la estructura de la rima de los versos. Por ejemplo, como vamos a ver ahora las estrofas de 4 versos, un ejemplo de esto que estamos viendo sería, por ejemplo, una estructura A-B-B-A. Es decir, el primero rima con el cuarto y los dos de en medio riman entre sí. Es lo que se llama una rima abrazada. También tenemos otra estructura, por ejemplo, que sería A-B-A-B. Es decir, el primero rima con el tercero y el segundo con el cuarto. Estos dos tipos de estructura pueden ser de las más habituales, pero ni mucho menos son las únicas. Por eso pongo estructura X, porque realmente hay una grandísima variedad de estructuras de rima. De hecho, podrían rimar solo los versos pares y los impares no tener rima ninguna. O rimar solo los impares y no tener rima ninguna los pares. O que rimen los 3 primeros, los 3 segundos y el último libre. Realmente hay una variedad increíble. Y ya centrándonos en las estrofas de 4 versos, realmente hay muchos tipos, pero nos vamos a centrar en 4, que son los más usuales: el cuarteto, la redondilla, el serventesio y la cuarteta. Como ya hemos dicho, los vamos a clasificar por el número de versos, en este caso todos tienen 4 versos, por el número de sílabas por verso, el tipo de rima y la estructura de la rima. Para ello vamos a hacer una pequeña cuadrícula y vamos a aprender las diferencias y las similitudes entre ellos. Por ejemplo, el cuarteto tiene versos de arte mayor, normalmente de 11 sílabas, es decir, en decasílabos. E igual que él, es decir, con versos de arte mayor, es el serventesio, normalmente también con versos en decasílabos. Sin embargo, la redondilla es el contrario, es decir, es de arte menor, y la cuarteta también es de arte menor. La redondilla y la cuarteta normalmente son de versos octosílabos. Y por ver las similitudes, la redondilla es de arte menor, normalmente de versos octosílabos, y la cuarteta también. Por lo tanto, si simplificamos ahora y quitamos estas rayitas y ponemos un código de colores, el cuarteto y el serventesio tienen verde, es decir, arte mayor, sin embargo la redondilla y la cuarteta tienen moradito, que sería arte menor, lo que nos ayuda a diferenciar un poco este tipo de estrofas, ya que las de arriba tienen la misma métrica que las de abajo. Cuarteto y serventesio arte mayor, redondilla y cuarteta arte menor. Si hablamos ahora de la rima, el cuadro se simplifica muchísimo, porque el cuarteto tiene rima consonante, que es exactamente la misma rima que tiene el serventesio, también tiene la redondilla y también tiene la cuarteta. Es decir, los 4 tipos de estrofa que estamos estudiando tienen rima consonante. Para simplificarlo por el código de colores, quitamos las rayitas y señalamos que tanto el cuarteto como el serventesio, la redondilla y la cuarteta tienen la rima en el rosita ese moradito, ya que es la misma. Si pasamos ahora al tercer elemento, que es la estructura de la rima, tenemos que decir que el cuarteto tiene la rima abrazada, es decir, A, B, B, A. La pongo con letra mayúscula porque son de arte mayor. A, B, B, A significa que el primer verso rima con el cuarto y el segundo con el tercero. Realmente esta es la rima que nos tenemos que estudiar
para que nos dé la clave de cómo sabernos el resto del cuadro. Ya que si antes decíamos que las estrofas de arriba tenían similitud con las estrofas de abajo con respecto a la longitud de los versos, es decir, el cuarteto y el serventesio eran iguales, ahora vamos a hablar de lo contrario. El cuarteto va a tener la misma estructura de rima que la redondilla, es decir, AB, BA. Lo que pasa es que en el caso de la redondilla vamos a poner el AB, BA en minúscula, ya que son versos de arte menor. Y como hemos hecho antes, para simplificar esto un poco, quitamos las rayitas y señalamos que el cuarteto y la redondilla tienen el mismo tipo de rima, poniendo ese rosita salmón en la estructura de la rima. Y es ahora el serventesio el que va a tener una estructura de la rima diferente a la del cuarteto, ya que su estructura va a ser AB, AB, es decir, lo que se llama una rima alterna. En este caso la vamos a poner en mayúscula porque son versos de arte mayor. E, igual que el serventesio, va a ser la estructura de la rima de la cuarteta, que también va a ser AB, AB, pero en minúscula porque son versos de arte menor. Para simplificar un poquito esto, quitamos las rayitas y, como siempre, ponemos un código de colores. En este caso, el celestito marcando que el serventesio y la cuarteta tienen la misma estructura de la rima. Bueno, pues el cuadro ya está terminado y ahora os voy a enseñar una pequeña regla mnemotécnica que a mí me ayudó a estudiármelo. Ya que es muy visual y más que estudiárselo de memoria, lo que hay que entenderlo. A ver, el cuarteto está justo en el lado contrario a la cuarteta y son dos palabras muy similares. Sin embargo, son absolutamente opuestos. Es decir, el cuarteto es de arte mayor y la cuarteta es de arte menor. El cuarteto tiene la rima abrazada AB-BA y la cuarteta tiene la rima alterna AB-AB, es decir, lo contrario absolutamente. Y situando esos contrarios justo en las esquinas opuestas del cuadro, la segunda regla mnemotécnica es que cuarteto termina en O, igual que serventesio. Es decir, cuarteto y serventesio van a estar uno encima del otro y redondilla, que termina en A, y cuarteta, que termina en A, van a estar la una sobre la otra. Por cierto, de cuarteto, redondilla, serventesio y cuarteta, ¿cuál suena a diminutivo? Redondilla, ¿verdad? Bueno, pues como suena a diminutivo, va a ser de arte menor, lo que obliga a que cuarteta, que está en su columna, también sea de arte menor y hace que la otra columna, es decir, cuarteto y serventesio, que terminaban en O, sean de arte mayor. Bueno, pues además de explicar el cuadro, espero que esto os sirva como especie de regla mnemotécnica para aprenderlo o como una forma de memorización visual, con colores y con similitudes y diferencias entre unos y otros. Bueno, pues vamos a pasar ahora a un ejemplo. Tenemos aquí una estrofa de Garcilaso de la Vega. Lo primero que tenemos que hacer es la métrica. Vamos a ir verso por verso. A ver, el primer verso, contamos y sale 11, teniendo en cuenta que hay dos sinalefas. En el segundo verso también salen 11, sin sinalefas. En el tercer verso vuelven a salir 11, en este caso hay una sinalefa entre ardiente y honesto, porque ya recordáis que la coma no impide la sinalefa. Y en el cuarto verso hay también 11 sílabas, porque hay una sinalefa. Ponemos ahora el cuadrito que hemos aprendido, es decir, ponemos cuarteto, nos sale el cuadro, y justo lo contrario de cuarteto es cuarteta. Luego, como cuarteta termina en A, encima está redondilla, y con cuarteto termina en O, debajo está serventesio. Bueno, pues miramos ahora la métrica y vemos que son versos de 11 sílabas, es decir, de arte mayor. Por lo tanto, nos tenemos que situar a la izquierda del cuadro, ya que podría ser o un cuarteto o un serventesio. Lo siguiente que tenemos que mirar es la rima. A ver, Azucena, la vocal tónica es la E, por lo tanto, ena. Luego esto, después en el tercer verso esto de nuevo, y en el cuarto verso ena. Nos damos cuenta de que el primer verso, que es A, rima con el cuarto verso A en consonante y que el segundo verso B rima con el tercero también B. Por cierto, hemos puesto las letras en mayúscula puesto que son de arte mayor. Como nos damos cuenta de que es una rima abrazada, A, B, B, A, y es la que nos hemos estudiado para luego saber cuáles son las que son iguales y las que son diferentes, sabemos que esto es seguro un cuarteto, ya que tiene 4 versos, son de arte mayor, la rima es consonante y abrazada A, B, B, A. Por lo tanto, no nos podemos equivocar. Vamos a ver otro ejemplo, en este caso una estrofa de Lope de Vega, que a su vez la basó sobre una de Santa Teresa de Jesús y que hasta Cervantes la pone en el Quijote. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es la métrica. En el primer verso nos encontramos 8 sílabas. En el segundo verso nos encontramos que tiene 7 sílabas, pero como termina en palabra aguda es 7 más 1, 8. Lo mismo pasa en el tercer verso, que es 7 sílabas, puesto que hay una sinalefa, pero como termina en una palabra aguda, también hace 7 más 1. Y el cuarto verso
tiene 8 sílabas, puesto que hay 2 sinalefas. Bueno, pues con la métrica hecha, volvemos a hacer el cuadro. Ponemos primero cuarteto y a partir de ahí ponemos la cuarteta justo en el lado opuesto. Como cuarteta termina en A, encima está la redondilla y debajo de cuarteto que termina en O, ponemos el serpentesio, lo mismo que hicimos la vez anterior. Ahora vamos a mirar el número de sílabas y nos damos cuenta de que 8 es arte menor. Por lo tanto, nos vamos a situar a la derecha del cuadro, ya que como vimos, redondilla sonaba diminutivo y significaba que ella y cuarteta, es decir, su columna, los que terminaban en A, eran los de arte menor. Ahora miramos la rima y vemos que la última palabra del primer verso es escondida y por lo tanto la rima es ida, en el segundo verso ir, en el tercer verso ir y en el cuarto verso ida de nuevo. Así que es fácil deducir que la rima es A, B, B, A, es decir, una rima abrazada. En este caso hemos puesto las letras en minúscula porque es arte menor. Bueno, pues ya con el esquemita hecho, nos damos cuenta de que al ser arte menor, es decir, es la columna de la derecha, y al tener la misma estructura de la rima que el cuarteto, es decir, A, B, B, A, no puede ser la cuarteta, que sería el totalmente opuesto. Tiene que ser, por lo tanto, la redondilla. Como veis, visualizando en vuestra mente el cuadro, es algo más fácil de distinguir los tipos de estrofas. Y con esto terminamos las estrofas de 4 versos.